A continuación, Así es la cosa. Bueno, así es la cosa, así es la cosa, y buenas tardes, y buenas noches también ahora con Canal sí. 2. Sí, estamos hablando sobre, don Alberto dice que él es muy escéptico, y yo también, pero cuando se parte del supuesto de que haya vida en otros planetas, en esa inmensidad inconmensurable de... Sí, son planetas. ¿Por qué? ¿Por qué son planetas? Pues, bueno, no sabemos que haya 18.000 años. Hay una certeza. No son planetas. Hay unas certezas básicas. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque no todo lo que está en el cielo son planetas. No, hay estrellas y planetas. ¿Qué? Las estrellas son soles. Por eso. Sí, pero uno va a vivir. Son soles, se llama la esposa de Zapatero. Te achicharras y vivís en el sol. No, pero es que uno parte del supuesto, dice, lugar donde puede haber vida. Sí, puede haber vida como uno concibe la vida. Oxígeno, nitrógeno. Pero hay justamente eso, hay unas certezas sobre la naturaleza del universo, básicas, y que no se pueden discutir. Por ejemplo, nadie puede suponer que... Se sabe bien que los elementos que conocemos, hermanos, hablando químicamente, digamos, son los mismos en todo el universo. Entonces, imaginar vida que no esté basada en el oxígeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, azufre y poquito, no se puede. Es decir, no tiene mucho sentido. Entonces, habría que pensar, justamente por eso se piensa en que la vida sería posible en cuerpos celestes, obviamente planetas o... La mente humana está llena de extraños complejos. Eso lo firma el conde Drácula. Pero, es cierto. Pero es decir, tenemos una serie de pretensiones como... Bueno, volvamos, digamos, a la cuestión bíblica. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces nosotros fabricamos un Dios a imagen y semejanza nuestra. Sí, eso es. Eso es, al revés. Es al revés, claro, por eso. Sí, eso es, para mí siempre ha sido evidente. Sí, claro. Esas son cosas que no tienen sentido. Hay muchos peligros en enfocar, en meter la cosa religiosa en este debate. Sí, claro. Porque, por ejemplo, vamos a ver, el otro día, incluso yo lo había mencionado, y no es que me apasiona, pero me interesa el hecho de que, de acuerdo con las mismas refutaciones que hicieron en la iglesia primitiva del Evangelio de Judas, lo cual quiere decir que existió, aparece ahí el hecho de que hay un enfoque religioso de la visión esta que se tiende a tener ahora, de la visión cristiana, de que hay más universos de los que nosotros creemos. Pero eso es un detalle, ¿verdad? Entonces, si fuéramos a basarnos en algo de orden religioso, nos volveríamos gnósticos y nos volveríamos creyentes en las verdades que pudo haber dicho Judas en su testamento, en su evangelio. Pero en el orden material, de acuerdo con el conocimiento de que disponemos en la actualidad, no hay duda de que vida, sería impensable una vida basada en el silicio en vez del carbono. Es muy difícil. En todo caso, entonces, por eso, cuando decimos Sagan y otros han hecho, Asimov, han hecho cálculos y reportado cifras del número de planetas que puede haber. Está inconmensurable, ¿no? Que uno dice, bueno, en alguna parte tiene que haber uno que es prácticamente idéntico a la Tierra. Y ahí debe haber gente. Debe haber gente. Como o cocodrilos con frac. La evolución puede seguir, pero vida parecida a esta, y eso es todo. Que entremos en contacto con ellos alguna vez. No, nosotros no. Nuestros cuando digo nosotros, tataranietos, ¿verdad?
Tal vez. Sí. Que quita dentro de 4.000 años, ¿verdad? 4.000 años llega un O recado. 5.000. Sí. Llega un recado y la civilización va a estar tan hecha leña que entonces el único que les va a poder contestar es un telegrafista de los del Pacífico. Sí. No. Además eso, que la coincidencia... Vamos a ver, ¿cómo en la edad, en la existencia del sistema solar, el periodo en que ha habido vida, de lo que llamamos vida, es pequeñito, entonces, que esos periodos coincidan entre dos planetas... ¿Cómo, pequeñito? Claro, el periodo de la historia, por así decirlo, del universo, del sistema solar. Que ha habido vida en la Tierra. Que ha habido vida en la Tierra, concretamente. Calculan en 18 millones de años. Pero es una birria considerado universalmente. Y vida inteligente pero todavía mucho desde el punto de vista terráqueo no es poco, 18 millones de años. No, claro. Son un hueval de años. Para nosotros sí. Para hablar en términos humanos, ¿verdad? Sí, claro. Pero también nosotros medimos el tiempo pero yo no sé cómo lo medimos. Desde lo efímero que somos. ¿Recuerda aquel cuento que le contaba uno en la... Ahí me lo contaba, creo que fue Carlos Monge en el liceo, que el chiste era del que estaba diciendo en una conferencia que él estaba seguro de que el mundo se acabaría entre 11 millones de años, entre 11.000 años. 11.000 años. Sí. Y la señora le dijo, ¿cómo dijo? 11.000. Qué susto, es que le entendí 10.000. Claro, bueno, eso se pasó. Bueno, una de las desventajas de esta... Mi nieto con una vieja que estaba viendo la vaina, hablaban de millones de años, y la señora le hizo así. Y le digo, ¿qué fue lo que le preguntó? No, que estaba asustada porque ella entendió 80.000 años y no 80 millones. Y estaba preocupadísima porque eran 80.000 años. Creo que esta conversación debe provocar una venta masiva de Valium o otro porque es deprimente que la gente recuerde que somos tan efímeros, ¿no? Sí, pues sí, somos como una llamita en un fogón, ¿va? Bueno, hay que hacer un corte aquí. Pero uno tiene que decir, yo con que decirle... Pero perdamos la pólvora, porque... En estos días salió en la prensa. Ya regresamos con Así es la cosa. ¿Querías una promo que te pusiera de cabeza? Voltea tu lata de cualquier té frío o néctar del monte. Envía el código que aparece debajo de tu lata al 7447 desde tu celular o actívalo vía internet y participa para ganarte al instante muchos premios. ¿Qué espera? Voltea tu lata y gana con Del Monte. ¿Qué nos contarían las ballenas si pudiesen hablar? ¿Qué nos dirían los delfines si supiesen conversar? Tal vez nos recordarían que la Tierra es un planeta de agua, que el agua sustenta todo lo que vive, y que todo lo que vive sufrirá si continuamos contaminando la sangre vital del planeta. Escuchemos lo que dicen. Yo no sabía que usted le tiene fobia a las cucarachas. A todos los insectos. Y que una vez le apareció una cucaracha en el baño y del susto se subió al inodoro, pero no se fijó que no tenía la tapa. ¿Es cierto eso? Esto la gente no lo sabe. Eso sí se llama meter la pata, ¿no? Exacto. Hasta el fondo, porque no solamente fue tal el susto que no solamente metí una pata, sino que metí la segunda. Y entonces quedé clavada, tuvieron que llegar a sacarme casi que como unos forceps ahí. Continuamos con Así es la cosa. Algo, hay muchas cosas. Sí, claro, no, por supuesto. Dichoso. No. ¿Vos en quién crees? ¿En los sapos?
Estás hablando de naturaleza humana, ¿no? Okay. Te dije que el ser humano es un ser humano superior. es ser superior dentro de la naturaleza humana, claro que sí. No. La Naturaleza. es un ser superior, rodeado de seres animales. manifiestamente inferiores. De animales. No, El asunto ¿en quiénes comienza, está pensando el asunto usted? comienza cuando hay un ser dentro de la naturaleza que aspira a comunicarse. Entonces surge el habla. ¿Verdad? Fíjate que en la Biblia se menciona el habla así como una cosa muy inicial. El verbo. Cuando el verbo, es decir, cuando ese ser, que es el ser humano, aspira a comunicarse y algo más, a que le entiendan. Surge el lenguaje, Sí, claro. surge Claro. el idioma. Claro, Todo eso es producto de... pero fíjese que ningún otro habitante de la Tierra ha evolucionado lo suficiente para cumplir ese requisito. Sí, pero antes estaba ese requisito se cumple si antes se ha cumplido otro. Que es muy importante que haya habido un paso evolutivo, como quiera que sea, Sí, ya sí, no sí, hablamos sí, de sí, darwinismo, no. Hay un paso evolutivo en el que unos primates tienen una estructura de la laringe adecuada y todo el aparato Sí, fonador sí. para no solo emitir sonidos, Sí, no rugidos, sino... sino para Vocalizar. Ese es hay una fábula Pero de... mira, es que eso definitivamente hay una conexión entre la lengua y el cerebro. Es decir, porque las palabras y el lenguaje bueno, claro. se originan Bueno, en- y entre la rodilla y el cerebro también. Fernando y yo que lo estamos- digan los diputados, que nosotros- no meten la pata. Fernando y yo estamos hablando de lo que sucedió y vos de por qué sucedió. pues sí, No, pero más o menos. hay una fábula muy bella que yo no recuerdo si era de Asimov o uno de estos, sobre el encuentro, posible encuentro, nada está demostrado del Cromañón y el Homo sapiens en algún lugar. en la región del Danubio. Es decir, hay una hipótesis que lo suponen ahí. Entonces, hay algunos, ¿cómo se llama?, lanzados que dicen que es que el Homo sapiens era más inteligente y lo aniquiló. El número de ejemplares de ambos era muy pequeño como para eso. Son 14. Sí, 13 o 12. Pero en esa fábula lo que se hace y se dice es que de un lado del Danubio están dos individuos sentados al atardecer y de pronto uno dice con dificultades, tengo hambre. Entonces el otro le dice, casemos, y salen a ver qué encuentran. En el otro lado pasa la misma escena, pero entonces el que dice, tengo hambre, y le dice el otro, esperemos que oscurezca un poquito más para que los animalitos que salen en ese momento estén a mano para comérnoslos. Eso hace la diferencia. Es un problema de capacidad de expresión que a la vez va mejorando la capacidad de razonamiento. De racionalidad, Por supuesto, Sí, claro, y todo eso fue millones de años. Pero esa teoría, pues, el hombre nace, aparece en África y es negro. Bueno, eso ¿Por qué no? Porque el calor de África le crea una piel que aguante el calor. Ese ser humano emigra, atraviesa el Mediterráneo, llega a Europa. ¿Cuántos millones o cuántos miles de necesita para que ese hombre se aclare, para que tenga una piel adecuada al clima del norte? Hay una transformación. Pues eso toma miles, millones de años. Claro, ¿verdad? claro. millones, sí, no sé, pero bueno, sí, Pues sí. Sí, sí. Pero también las cosas no se pueden simplificar tanto porque hay modificaciones. No, yo estoy pigmentarias simplificando así. de todos los niveles y también cuando uno observa las características morfológicas de los mongoles, por ejemplo, de los griegos y
de los amerindios. Los chinos y japoneses. Bueno, sí, pero Pues, digamos, hay quienes dicen que se llama el sol naciente, que por eso son chinos, porque veían el sol y entonces se fueron haciendo así. no, pero esas diferencias morfológicas son Inter- claras, son es- evidentes. es interesante, Uno es no puede decir, interesante. bueno, no existen, ahí ¿Por están. qué se producen? Esa Bueno, es la ese pregunta más Por el interesante. transcurso del tiempo es lo que podríamos llamar la evolución. Ok, de acuerdo. El pero- hombre, ese ser que ya es, que podemos imaginar que ya es el hombre, comienza a adecuarse al nuevo clima del norte, donde hay cambios de temperatura. Viene de África, que todo el tiempo es caliente. Llega al norte, y el norte lo que podríamos llamar Eurasia, y allí empieza a evolucionar de acuerdo con el nuevo clima en que vive. Ok. Puede tardar miles de años en aclarar el Ok, color de su digamos piel. que eso explica lo de el traslado del negro al continente europeo. Pero el chino, ¿Qué? el chino. Bueno, pero ahora, ¿por qué el que se va hacia el este se le achinan los ojos? Exacto, Eso ahí no está. sabemos de eso. Eso no Sí, lo sí, sabemos. pero es interesante la pregunta. Alguien está con los ojos chinos diciéndoles que hagamos un corte. Hacemos el corte, le hacemos caso. Sí. Fíjate que... bueno. Ya regresamos con Así es la cosa. El paso del tiempo deja momentos que marcan la historia, que trascienden, que van más allá. Porque hay noticias a las que el instante no les basta. Análisis y profundidad en Minuto a Minuto. Más allá de la noticia. Seguimos en Facebook como Canal 2 Costa Rica. Música, videos, teatro, cine, danza y artes plásticas. La mejor ventana de exposición para los artistas costarricenses. Apoyar lo nacional, nuestra consigna. Hecho en Costa Rica, un programa que destaca la creatividad y la excelencia de los artistas nacionales. Todos los sábados a las 12:30 mediodía con Eric Gassman. Solo por CDR Canal 2, la imagen de la radio. Continuamos con Así es la cosa. Estamos con esos temas que aparentemente nos están apasionando hace días. No, la diversidad Racial. es que ese es el punto. Cuando uno dice racial, entonces ya empieza a encontrarse Sí. con posibilidades de malinterpretación, ¿verdad? Yo a veces me puedo pensar en los canes, para no decir perros, porque suena muy feo, ¿verdad? Parece que está uno No hay que insultando. discriminar contra los perros. No, los canes, los perros, ahí uno los ve y encuentra diferencias tan importantes entre ellos, y sin embargo se miscegenan, es decir... Sí, el hecho, por ejemplo, que entre los perros hay algunos tan idiotas como los galgos. Bueno, Pero es que las diferentes razas de perros se hacen mezclando una raza con otra. Bueno, y fueron sacando otras. pero algunas son tan viejas. Por ejemplo, el San Bernardo, por ejemplo. o No el lo han zaguate. cambiado. ¿Ah? El zaguate. el zaguate de Costa Rica, como un anuncio de una revista alemana. Aguacaterri le dicen en El Salvador. No, pero hay perros, hay
perros que son, si se sabe que los soldados romanos los preferían, en Egipto había perros que todavía existen, ya no recuerdo los nombres. No, donde no haya perros era en América. Bueno, al final resulta que sí, porque estaban los perros, esos perros mudos de México. Claro que había. Sí, posible, sí, sí, pero, claro. pero el punto es que entonces, cuando uno ve un perro de un pastor alemán y otro de un labrador, se mezclan y se procrean entre ellos. Sí, claro. Entonces uno está claro de que se trata de la misma especie. Que pues igual pasa con los seres humanos. No, justo. Bueno, ya. Sí, lo terrible es cuando un danés decide pelearse con un chihuahua. Bueno, es un problema, pero ese es otro tipo. Es técnico, no es genético. Ahí sí que calzaría aquello de que vuelto al revés, sigue siendo el chihuahua al revés. Sí, claro. Y luego, pues, la especie humana... por ejemplo, cuando cogen y nos hablan de los vascos y nos dicen que un montón de puntos de vista no tienen nada que ver con el resto de las poblaciones ibéricas. Sí. Sí. Y entonces se queda uno pensando, bueno, es cierto, pero eso no tiene... aparte de las explicaciones que nos quieran dar, eso no demuestra nada. Claro, a menos que empecemos a hablar de aquella cosa de la Iberia caucásica. Ustedes saben esa historia. Sí, claro. Ese país que se llama Iberia, en Georgia, en la región de Georgia, cuando uno llega ahí se queda pasmado porque todo el mundo habla de Iberia, y esa Iberia la escriben cuando la pasan de no sé ya que quisieron decir Siberia, ¿no? No es muy lejos, es más lejos de Siberia que de Iberia. Rumbo a esa Iberia mañana. Sí. Así era ese país, el nombre se escribe en georgiano, que es una grafía, es un alfabeto totalmente distinto. Pero la transcripción, por ejemplo, al ruso es con el que equivalente a la V. Iberia. Y entonces al español también se ha traducido con V, se ha traído con V, pero a mí me parece que si yo fuera el que lo hace la transcripción, yo no encontraría diferencia y le hubiera puesto Iberia igual que Iberia. Y entonces uno se pregunta, en el fondo, en algún momento histórico habrá habido una pequeña colonia. Una migración, de esas, porque son portentosas a veces, uno se encuentra con migraciones que viajaron tanto. Las leyendas de los celtas que los retrotraen al tiempo de los faraones en Egipto, los mismos celtas. Los godos. Los godos tienen una historia. Esos se echaron un paseo por todo el norte de Europa y luego volvieron por más de 2000 años. No, y el aislamiento fue tan grande que en el siglo XVIII los europeos se negaban a creer que los rusos fueran de la misma raza que ellos, que fueran blancos. Que fueran blancos. No eran blancos, claro, lo eran, pero bueno, y durante los europeos se resistían, los tenían como unos asiáticos que tenían los ojos más redondos que los otros. Durante muchos años los europeos decían que España no era Europa. Bueno, pero eso fue una cosa política. Eso no, un desquite como sí. A España la trataron. Esa fue la consecuencia. Los ingleses pudiendo con la Invencible Armada. Los ingleses hicieron con España, desde ese punto de vista casi psicológico, lo mismo que los alemanes con los rusos, justamente. Negarles todo mérito por haber construido un imperio a su manera. Los ingleses tuvieron la suya y tuvieron mucho éxito, ¿verdad? Hasta cierto día, pero eso de que España no es Europa era una manera de... Es decir, a partir de Enrique VIII, Inglaterra se convierte, una cosa rarísima, la enemiga de España. España, es decir, hay que acabar con España. Era un imperio contra otro. Cosa que heredan los norteamericanos. Sí.
Bueno, es que son ingleses. Bueno, pero sí. Son sajones. Sí, pero los canadienses no lo heredaron. porque en No, Canadá... pero que estoy diciendo que heredaron los estadounidenses. Sí, bueno. Hay un aterrizaje, porque... Acuérdense que hay aquel momento en que Jackson, el general Jackson, que estaba ahí en Nueva Orleans, y se había metido por Florida, y le manda a decir al presidente Madison: mándeme 5,000 hombres y le entrego Cuba en 15 días. De Madison le dijo, y no le prestó los hombres, sino se habían apoderado. No, pues claro. Sí, pasaron el siglo XIX viendo ver cómo hacían para cogerse a Cuba. Bueno, aterricemos. Aterricemos. En Cuba. En Rancho Boyeros.